a todos, bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy hablaremos de los décimos, centésimos y milésimos. Para esta clase vamos a necesitar una tira larga. Yo voy a utilizar esta tira que tiene la misma medida que 1 metro. Esta unidad nos sirve para medir objetos, pero no todos los objetos los podemos medir con esta misma unidad. ¿Por qué? Hay objetos que son más pequeños y necesitamos medidas más pequeñas. Es ahí donde vamos a ocupar los décimos, los centésimos y los milésimos. Ya que tenemos nuestra unidad, que va a ser esta, de la medida de 1 metro, lo que vamos a hacer es dividirla en 10 para obtener los décimos. Cualquier figura o cualquier tira que esté dividida en 10 partes significa que estamos hablando de décimos. Ya hemos dividido nuestra figura en 10 partes, por lo tanto cada uno de estos pedazos es un décimo. Ahora, si quiero obtener centésimos, es decir, 100 partes, lo que vamos a hacer es que cada uno de estos décimos lo voy a dividir en 10. Ya que hemos dividido estos pedacitos en 10 partes, entonces vamos a obtener una tira como esta. En este décimo hay 10 partecitas y cada una de estas partecitas va a ser un centésimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 100 partes. Cada una de ellas entonces será un centésimo. Si queremos medir objetos más pequeños que esto, vamos a ocupar los milésimos. Si cada una de estas partes la dividimos en 10, vamos a obtener milésimos. Para comparar entonces, el décimo nos quedó así, el centésimo nos quedó así y el milésimo nos quedó de este tamaño. ¿Cuál es más grande? ¿Un décimo, un centésimo o un milésimo? Cuando ya hemos dividido nuestra figura, nos vamos a encontrar con que en un entero, es decir, en una tira completita como la que te acabo de mostrar, vamos a tener 10 décimos, vamos a tener 100 centésimos y vamos a tener 1000 milésimos. Ya que tenemos el material, lo vamos a utilizar para medir algunos objetos. Vamos a medir el primer objeto, que es un clip. Fíjate bien, vamos a poner nuestro clip sobre la tira y nos vamos a dar cuenta que este clip mide, cada uno de estos pedacitos es un centésimo, entonces mide 1, 2 y llega hasta aquí, entonces serían 3 centésimos, lo vamos a anotar acá. Y aquí, como nos está indicando el recuadro, vamos a escribir la medida con letra. Vamos con el siguiente, que es un lápiz, lo voy a poner sobre la tira y mira, aquí sí podemos decir que este lápiz mide un décimo. ¿Recuerdas que cuando partimos nuestra unidad en 10 teníamos partes de este tamaño que yo aquí las marqué con verde? Este es un décimo, este es otro décimo y este es otro décimo y así nos vamos con cada uno de ellos. Este lápiz alcanza a medir un décimo, lo voy a anotar acá, un décimo. Ok, ya que tenemos el décimo, vamos a ver cuántos centésimos alcanza a agarrar de aquí este lápiz. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este ya no alcanza a agarrar completo este centésimo, entonces solamente lo vamos a dejar en 8 centésimos. Y nuevamente, aquí vamos a utilizar los milésimos, serían 1, 2, 3 milésimos. El escritorio, como es un mueble grande, aquí sí alcanzaríamos a completar una unidad y todavía nos sobra un espacio para medirlo. Así que vamos a ponerle aquí que el escritorio mide una unidad y luego vamos a medir el espacio pequeño que nos quedó con los décimos, los centésimos y los milésimos. Y voy a ver cuántos décimos caben. 1 y 2. Entonces, una unidad y 2 décimos. Ya que tenemos las medidas escritas, vamos a revisar cómo escribimos una fracción decimal. Para escribir fracciones decimales es muy sencillo. Simplemente tienes que revisar si en la cantidad te están hablando de décimos, de centésimos o de milésimos. Si en la cantidad te están hablando de décimos, el denominador será 10.
Si en la cantidad te están hablando de centésimos, el denominador será de 100. Y si en la cantidad te están hablando de milésimos, el denominador será 1000. Vamos a ver los ejemplos de cómo escribimos la fracción decimal cuando tenemos nuestra cantidad con letra. Recuerda que te comenté que hay que revisar si nos están hablando de décimos, de centésimos o de milésimos. Vamos a acomodar esta en fracción. 8 décimos. Anotamos el 8 como numerador. Ponemos nuestra línea o raya fraccionaria. Los décimos los vamos a representar con un 10. 8 décimos. Vamos con el siguiente, 5 décimos. El 5 sería mi numerador y los décimos el denominador, 5 décimos. Ahora vamos con los centésimos, 12 centésimos. El 12 lo seguimos poniendo como numerador y los centésimos lo representamos con un 100. Igual aquí, 53 centésimos, 8 centésimos, 123 milésimos, este número lo anotamos en el numerador igual. Y los milésimos ahora los vamos a representar con 1000. Aquí ya tenemos un denominador diferente. Aquí hablábamos de centésimos y aquí ya estamos hablando de milésimos. 53 milésimos y por último 6 milésimos. Para escribir o convertir las fracciones decimales a una cantidad con punto decimal, nos podemos guiar con una tablita como la que te voy a insertar aquí. Cuando estemos hablando de décimos, siempre tiene que haber un número después del punto. Siempre que tenemos un número después del punto, nos estamos refiriendo a décimos. Cuando queramos hablar de centésimos, tiene que haber dos números después del punto. Y cuando queramos referirnos a los milésimos, tendrá que haber 3 números después del punto. Vamos a ver los ejemplos. Recordamos que obviamente si vamos a escribir la cantidad con punto decimal, pues hay que poner el punto. Y nosotros tenemos aquí después del punto décimos, centésimos y milésimos. Cuando nosotros tenemos un número después del punto, nos estamos refiriendo a los décimos. Entonces aquí simplemente anoto el 8. 8 décimos. Siguiente 5 décimos, anoto el punto y el 5. Ahora vamos con los centésimos. Recuerda que cuando nos referimos a centésimos tiene que haber dos números después del punto. En este caso está muy sencillo porque ya nos lo están dando. 12 lo anotamos y como son dos números después del punto, automáticamente nos hace la referencia que son centésimos. 53 centésimos igual, punto 53 centésimos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos solamente un número y nos tenemos que referir a los centésimos? Voy a anotar el 8 en la línea de los centésimos y anoto un 0 antes. Y así ya tenemos dos números después del punto y ahí nos estamos refiriendo a los 8 centésimos. Vamos con los milésimos. Para referirnos a los milésimos tenemos que escribir o tenemos que tener 3 números después del punto. Como aquí ya los tengo, los anoto así, 123. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una cantidad de 2 cifras y quiero referirme a los milésimos? Lo que hago es anotar el 53 y al lado del 53 voy a poner un 0 y ahí ya tengo mis 53 milésimos. Lo mismo en el último ejemplo, pongo el 6 en los milésimos y anoto 2 ceros para poder tener mis 3 números ahí. Para finalizar el video vamos a completar la tabla con lo que aprendimos acerca de escribir fracciones decimales y cantidades con punto decimal. Cuando medí el objeto del clip, ¿tenemos unidades? No. ¿Tenemos décimos? Tampoco. Centésimos tenemos 3, entonces lo vamos a anotar aquí con fracción, 3 centésimos. Y no tenemos ningún milésimo. Medida con fracción decimal, pues seguimos escribiendo 3 centésimos. Y la medida con punto decimal, pues hay que cuidar poner el 0 y luego el 3. Vamos con el lápiz. ¿Tenemos unidades completas? No. Sin embargo, sí tenemos un décimo, 8 centésimos, el 8 y el 100 y 3 milésimos. Medida con fracción decimal, juntamos los 3 números de aquí, 183 milésimos. Y acá anotamos, como ya tengo los 3 números, anoto el 183.
Y vamos con el último ejemplo, una unidad. Aquí sí tenemos una unidad y 2 décimos. No tenemos centésimos, tampoco milésimos. La medida con fracción sería 1 entero y 2 décimos. Y la medida con punto decimal la anoto así, el 1, que es un entero, pongo el punto decimal y luego los 2 décimos, 1.2. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente.